Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes, nos encontramos nuevamente aquí. Le pido a mis invitados, a Jorge Díaz y a Berenice Prieto, si encienden sus cámaras. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio que abre Interlínea para darle visibilidad, como siempre, a todos los actores del mundo del libro y en esta ocasión a dos editores independientes, alternativos o emergentes. Ellos me dirán cómo se sienten en esta terminología. Y bueno, pues la idea el día de hoy en el marco del encuentro Babel y ellos también pertenecientes a la Liga de Editoriales Independientes, pues nos van a acompañar para que reflexionemos y analicemos de mucho de lo que se ha estado trabajando también, no solamente la última semana, sino yo creo que en los últimos meses nos hemos estado reuniendo en diferentes foros y analizando qué es lo que está pasando con el libro en México, cómo las editoriales están trabajando en conjunto y generando una fortaleza que creo que va a emerger, y por eso me gusta a veces la palabra de emergentes, generando alternativas a nuevas formas de expresión y nuevos productos editoriales que llenan huecos del lector, de los autores, de las expresiones también editoriales y todo lo que se conlleva alrededor de ello. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, Berenice, por estar aquí. Y bueno, primero me gustaría dar la palabra a Berenice, que se presente, que nos cuente cómo es como editora, cuál es la editorial, qué hace, dónde anda. Adelante, Berenice. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación a mesa redonda para el sexto encuentro Babel. Mi nombre es Berenice Prieto, soy editora de Editorial Chido, que estamos principalmente enfocados en la parte de narrativa gráfica, lo que es cómic y manga. Apoyamos a autores nacionales que tienen historias por contar, siempre con el objetivo de que sea una historia de entretenimiento, para que los lectores puedan descubrir a otros Méxicos que habitan aquí mismo. Siempre estamos en busca de nuevas historias y lo mismo nos ha llevado a participar y a colaborar con otras editoriales en la parte de ventas principalmente, también en la parte de edición y a realizar convocatorias para que llegue nuevo talento nacional. Y como soy como editora, eso es, pues son así que muchas facetas. Considero que soy una editora en entrenamiento, que estoy aprendiendo más sobre el mundo del cómic y también sobre el mundo editorial. Muchísimas gracias, Berenice. Yo creo que siempre uno está en entrenamiento y más con estos cambios actuales, los cambios de paradigma y toda esta situación que nos hace sentir vivos, ¿no? Jorge, bueno, pues cuéntanos de tu editorial y cuéntanos de tu vida como editor y podríamos arrancar con esta primera pregunta de cómo se siente ser editor independiente en medio de esta afortunada pandemia, dejémosla en ese terreno, que al final de cuentas resultó ser un reto. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. Bueno, yo represento a la editorial Libros Invisibles. Publicamos básicamente narrativa, poesía y otros géneros como crónica. Y además tenemos algunos sellos de edición sobre demanda que funcionan por separado. ¿Cómo se siente ser editor y más en este contexto? Pues yo creo que se siente igual que siempre. Yo creo, digo, hace rato que comentabas, Sofía, sobre esto de cómo nos sentimos si nos dicen editoriales independientes. Yo también soy más de la idea de que somos como que representamos editoriales emergentes o alternativas, porque es muy debatible esto de la independencia, ¿no? Todas las editoriales pueden ser dependientes e independientes de ciertos intereses y todas funcionamos como negocios, que ese es el punto, ¿no? O todas deberíamos de trabajar como negocios y de repente hay como este halo de que las editoriales como que somos, no sé, se nos pone como cierto halo de que somos negocios especiales, pero la verdad es que no lo somos. O sea, somos negocios como cualquier otro. Sí es cierto que nos dedicamos al área cultural,
pero eso no nos hace privilegiados de ninguna manera y de repente como que sí se quiere como que poner esta corona sobre nosotros y creo que no va por ahí la situación, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente? Pues se siente como cuando manejas un negocio, pero yo creo que la diferencia es que manejas un negocio que te gusta mucho. A mí esto me gusta mucho, me encanta hacer libros y a lo mejor tengo este privilegio que no tienen otras personas, ¿no? Que se tienen que dedicar a otros negocios que a lo mejor no son los que escogieron como para su vida. Yo creo que así se siente y yo esperaría que todos los que trabajamos en esta área y que tenemos editoriales independientes nos sintiéramos de esta manera, ¿no? Privilegiados por poder trabajar en algo que nos gusta tanto. Sí, justo el día de ayer en la plática se hablaba, Fernando, ¿no? Decía, bueno, es que yo hago lo que se me da la regalada gana. Yo supongo que también las grandes editoriales hacen lo que quieren. El problema está en que si en esas grandes editoriales hay personas que no les gusta lo que hacen, sino solamente producen papel con tinta, es ahí donde acaba perdiéndose ese amor y esa dedicación que requiere cada línea y cada palabra, ¿no, Berenice? Es decir, buscarle, ¿no? Ese amor se ve mucho más en la edición independiente porque tienes una vinculación muy fuerte con el autor, porque tienes una mayor claridad, quizá porque los tienes adelante a los lectores, y cuando hablamos de emergente es que emergen, ¿no? De pequeños puntos que puede uno encontrar en diferentes lados, en lugar de hacer grandes expresiones literarias masivas que de pronto nos dicen, este es el deber ser de la literatura, en lugar de ese querer ser. Sí, bueno, de hecho, considero que muchas de las editoriales, tanto presentes en este tipo de encuentros, como las que podrás encontrar en ferias de libro, pues surgen bajo este sentimiento de querer expresar algo que no estás viendo en otros aspectos editoriales, marcándolo en el mundo del cómic, pues muchas de las editoriales especializadas en esta área surgen porque sus historias no eran publicadas por editoriales más fuertes. Y a partir de ahí es este conjunto con amistades, en un momento dado con colegas que se unen para sacar su propia publicación y a partir de ahí sucede todo el proceso editorial. Es, como mencionas, es algo que en un momento dado me parece que incluso nos brincamos un poquito estas reglas de ventas y marketing. Podemos llegar a ser un poquito egoístas en esta línea de puedo saber qué quiere el mercado, pero yo quiero presentarle al mercado algo distinto. Sí, bueno, y ahí vamos entrando en el tema del día de hoy. Nos está siguiendo Rick Daniel y Héctor Vaca, y segundo pregunta, ¿se puede vivir del negocio de hacer libros? Ahí, por ejemplo, si lo vemos no solamente de este lugar de origen donde es mi deseo y me gusta mucho editar, al final de cuentas, el hacer negocio significa tener un halo completo de varios conceptos que primero me gustaría definir. Jorge, me gustaría, en la medida de tus posibilidades, que hiciéramos una diferencia, ¿no?, entre lo que sería el concepto de marketing, promoción, comercialización y distribución, y entender cuál incorpora a cuál para ubicarlos y entonces logremos hablar de los desafíos de la comercialización. Bueno, es una pregunta grandísima, ¿no? Porque involucra muchas partes del proceso en el que se desarrolla el libro, ¿no? De entrada responder que sí se puede vivir de esto. Si no se viviera de esto, la verdad es que no lo haríamos, más allá de que digamos que nos encanta, ¿no? Porque pues, todos tenemos familia, salvo que seamos jóvenes que siguen viviendo con sus padres y que les pagan todo lo que se necesita. La verdad es que tienes que pagar las facturas de aquí. Entonces, sí se vive de esto, pero sí hay que subrayar que hay muchas diferencias, porque sí es cierto lo que decía Berenice hace rato, las grandes editoriales funcionan de otra manera, tienen grandes presupuestos porque también venden miles o millones de ejemplares, porque están sujetos a reglas del mercado que son un poquito diferentes a las que nosotros nos enfrentamos. Llegan a acuerdos con quienes venden sus libros o tienen sus propios canales, como se ha visto ahorita en la pandemia, ¿no? Editoriales grandes
que dicen, voy a dejar de pagarle la comisión que le daba a las cadenas de libreras y ahora voy a poner a distribuirme libros directamente porque pues también tienen ese potencial, ¿no? Estamos hablando, a lo mejor la gente no lo dimensiona de esta manera, pero estamos hablando de grandes grupos editoriales, o sea, grupos editoriales que le hacen la competencia a grupos de medios como Televisa, como TV Azteca, perdón. De esa dimensión estamos hablando y todavía más grande, ¿no? Estamos hablando de verdaderos monopolios que no solo tienen editoriales, sino que son propietarios de cadenas de televisión, de cadenas de radio, de otros medios como periódicos, que tienen contratos con gobierno. O sea, de esa dimensión es la competencia que tenemos las editoriales alternativas o independientes, o como se les quiera llamar, ¿no? Entonces, obviamente en esa dimensión se tienen que ver también todo lo demás. La parte la parte de la promoción, la parte de la comercialización, la parte del diseño editorial en sí mismo, todo eso se tiene que ver a la luz de la dimensión que tienen cada una de estas editoriales. Por ejemplo, todo esto que acabas de mencionar, Sofía, en una editorial independiente, pues muchas de las tareas las hacemos nosotros mismos, somos todólogos, ¿no? Mientras que en estas otras editoriales, y no lo digo con ánimo de deslegitimarlas, pero hay verdaderos equipos que incluso se dedican a construir libros, o sea, verdaderos equipos de escritores fantasmas, de diseñadores fantasmas incluso, ¿no? De gente que hace las ilustraciones. Hay muchísima gente detrás de un producto como ese y lo podemos ver claramente, por decir un caso, en los libros que se publican actualmente de los youtubers o de personas que tienen muchos fans ahora en las redes sociales y que de repente sacan un libro y te venden en el primer tiraje 200,000 ejemplares, ¿no? Y evidentemente ahí es el trabajo que hay detrás de toda la editorial. Hay un equipo que construye el libro, que dice cómo va a funcionar mejor para el tipo de personaje que se está vendiendo en las redes sociales. Es decir, se involucran muchas cosas, incluyendo también, obviamente, una gran campaña de medios en la que se le mete mucho dinero. Entonces, nosotros como editoriales independientes, pues hacemos eso en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Pero evidentemente sí tenemos que hacerlo. No podemos estar fuera de esa dinámica, porque entonces nos quedamos fuera del mercado. Y bueno, pues ahí vas colocando algunas piezas, ¿no? Es decir, por un lado está cómo en las editoriales llamémosle independientes, aunque entendemos muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? De esa independencia, ¿no? O esa autonomía, donde se edita como quien dice más a mano, y por eso digo que tiene ese mayor cariñito, porque el involucrar a todos los roles, ya sea en unas cuantas personas o en uno solo, le va dando una visibilidad a ese objeto que se va construyendo con mucho mayor delicadeza. Y al mismo tiempo, bueno, pues estos términos del mercado, de la oferta-demanda, quizá al estar más contacto, más terrenal, ¿no? Es decir, estamos más en contacto con estos lectores a partir de las ferias, a partir de que esté el editor en el stand de las ferias y está escuchando al otro y entonces va sintiendo cómo reacciona ese mercado, en lugar de que sea el vendedor de las grandes editoriales que lo que hace es venderte el libro y se acabó, pero no es ese vendedor, no es ese feriero, no es ese librero, no es el que va a las librerías a vender y a decirle mi libro tiene tal cosa, ¿no? Porque el contenido es fundamental. No estoy diciendo que las editoriales grandes no tengan buenos contenidos, tampoco vamos a descalificar esa parte, pero es ese diferente trato, ¿no? Y que sabemos que a lo mejor nomás vamos a imprimir 10 o 20, pero que va a llegar justo a esos lectores, porque nuestro interés no es ser masivos, sino llegar específicamente libro por libro. Nos pasa a las editoriales universitarias también. Sabemos perfectamente bien que es un mercado uno a uno, ¿no? Y eso es parte, ¿no? De lo que está en juego, ¿no? Berenice. Sí, creo en base a lo que ha comentado Jorge y de lo que comenta Sofía, me parece que algo en que coincidimos en aspecto editorial, ya sea independiente, emergente, de estas editoriales fuertes, es que actualmente algo sí nos dimos cuenta de nuestro lector, y es que nuestro lector quiere experiencias. Y eso es algo que cada uno dentro de su
dentro de sus elementos y estructura ha empezado a generar, porque se me viene a la mente en este momento de compañeros que pueden personalizar los libros, como es en un momento el concepto de la cartonera, que en un momento dado ese deseo de decir, este libro es único porque tiene una ilustración única, hecha por mí, donde yo vi al artista, donde el autor estuvo ahí presente, y me llevo la experiencia de que este libro fue hecho para mí, es algo que el lector realmente valora, y por ende la cartonera ya tiene a sus seguidores por esa experiencia que genera. En el caso del cómic, en un momento dado hay autores muy fuertes de cómic que es difícil que te acerques tú como fan o como artista de cómic emergente. Es difícil acercarte a ellos, pero en el momento en que tú puedes tener a la mano a un autor que te gusta su obra, que está en el stand, que te platica, que te da consejos de dibujo, se vuelve una experiencia mucho más fuerte, y en un momento dado se genera una lealtad hacia el autor. Entonces, me parece que eso es algo que ya las editoriales independientes estaban generando desde antes, que es esta sensación de que el lector y el autor y el editor están en una misma línea, que no hay como esas estructuras logísticas ni esas barreras comerciales, sino que es una interacción tan fluida que por ende podemos generar experiencias, y por eso tenemos parte del mercado actualmente. Sí, bueno, obviamente, siempre, si existen estas editoriales, es porque hay un nicho de mercado. ¿Y qué quiere decir un nicho de mercado? Que ese objeto, ¿no?, va a llegar a las manos de alguien que lo está buscando. El punto es estas estrategias de distribución, de comercialización y de construcción de mercado, que le podemos llamar marketing, pero llamémosle en español la construcción de un mercado. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que construirlo. Ahí no sé si estás de acuerdo conmigo, Jorge, que no es que esté solito, sino hay que trabajarlo, hay que llegar a él, hay que convencerlo, hay que platicar, hay que seducirlo. Y eso forma parte de las editoriales independientes, ese trabajo uno a uno. Sí, bueno, hay que hacer una construcción constante dentro de las editoriales independientes, porque desde hace rato que este trabajo lo hacen equipos grandes en las editoriales que son unos monstruos, ¿no? Pero en las independientes, nosotros mismos tenemos que encargarnos de muchas cosas, y sí, es cierto lo que comentas, Sofía, y dentro de todo esto, algo que yo veo muy constante en las editoriales independientes es que también se esfuerzan por hacer construcción de autores. O sea, publicamos a un autor, pero de repente lo que estamos buscando es que sean autores o autoras que también sean constantes, ¿no? Para que se construya una imagen de escritor serio, y eso nos apoya mutuamente. A los autores les ayuda a construir una carrera literaria, y a nosotros también como editorial consistente, ¿no? Entonces, en más de un sentido, sí, tenemos que construir muchas cosas nosotros, y de entrada, bueno, tratar de no ser invisibles como editoriales, ¿no? Nuestra editorial se llama Libros Invisibles un poquito por eso, ¿no? Porque tratamos de que salgan esos libros que tenemos guardados ahí, que pueden tener calidad, que son buenos libros, que nos pueden contar, como decimos nosotros, que nos pueden construir mundos posibles, pero que están ahí ocultos, ¿no? Que nadie ha descubierto. Entonces, con esto de la pandemia es cierto que nos dimos cuenta de que muchos de nuestros libros seguían siendo invisibles, porque pues no teníamos una distribución en todo el sentido de la palabra, ¿no? Aunque ahí estaban los medios, pues realmente eran libros que estaban publicados, y este es el sentido de publicar, ¿no? Que un tercero ponga los ojos sobre la obra y le dé sentido. Pero muchos de esos libros, aún siendo publicados, seguían siendo invisibles porque carecían de un canal de distribución adecuado, ¿no? Entonces, la pandemia nos vino a descubrir, y yo vi este caso en muchas editoriales también que se negaban a utilizar los canales de distribución digitales, que se negaban a hacer ebooks, otros más que se negaban a utilizar el sistema de print on demand, y todos esos se dieron cuenta de que no había de otra, ¿no? Entonces empezaron a hacer o a convertir sus libros a estos formatos, y ya los podemos ver ahí, ¿no? Sí es cierto, y este es un tema grande que podría deslizar en esta plática, que hay muchos factores criticables a las plataformas, ¿no? Pero también hay factores criticables en todos los demás sistemas de distribución. Entonces habría que analizar bien qué es lo que nos sirve de las plataformas de distribución sobre demanda, de ebooks, etcétera, etcétera, y aprovecharlos, porque eso nos va a ayudar sobre todo en estas condiciones de pandemia.
Pero sí darnos cuenta, creo que ya muchas editoriales lo vimos de esa manera durante la pandemia, de que pese a contar con sistemas de distribución, pese a contar con libros que ya están publicados, muchos de ellos seguían siendo prácticamente invisibles, ¿no? Esto le pasa también a muchos autores que autopublican, y creo que ellos son los que más rápidamente se dan cuenta y se dan este golpe de realidad cuando de repente descubren que solo tienen 1000 ejemplares en su casa y nadie sabe que existen. Pero eso nos pasa también a las editoriales cuando no tenemos un buen sistema de distribución, ¿no? Ese es un desafío que existe desde siempre y hoy continúa. Es decir, yo creo que hay algo que es como muy divertido, que, perdón que lo diga de esta forma, pero las editoriales independientes o estas pequeñas editoriales y no por ello grandes sus obras, es decir, esa es una de las cuestiones que hay que analizar siempre, siempre ha vivido en crisis y siempre ha tenido todo en contra. Entonces, de pronto vivir la pandemia con todo en contra, bueno, pues es, ahora sí que si se ha vivido de esta situación, es muy probable, y yo no sé, yo así lo veo, que como las pérdidas han sido aparentemente menores, aparentemente menor, ha sido mucho más fácil reagruparse y reorganizarse como lo es ley, y me gustaría ahorita hablar de lo que es ley, Berenice, para generar una fortaleza entre todos, fundamentalmente para la comercialización y la distribución, que siempre ha sido, ¿no?, el gran problema. El gran problema es ese, porque ideas, creaciones, creatividad, desarrollos editoriales, hay maravillosos proyectos editoriales. El problema es que se quedan por enfrentar la comercialización. Y es ahí donde ley creo que entra en este juego, al igual que ahorita, pues Babel, ¿no? Sí, eh, en un punto creo que la palabra importante aquí es conexión, porque en un momento dado el enfrentar estos retos de comercialización y distribución tiene que ver con la conexión de que tienes que recordar que eres un negocio y que por lo tanto tienes que crear muchos elementos y aliarte con muchas personas para hacer factible toda esta línea. En el caso de la Liga de Editoriales Independientes Ley, pues en primera línea es una conexión donde somos diferentes editoriales con diferentes temáticas, incluso con tiempo de duración en el mercado. Algunos somos más jóvenes, otros ya van para los 20 años. Esa parte de la conexión en un momento dado también te ayuda a ti como editor y como líder de una editorial a profesionalizarte al respecto. Si en un momento dado tú inicias, lo pongo de ejemplo personal, la editorial porque quería dar a conocer mi historia y nadie la publicaba, como dice Jorge, pues me topé con la realidad de, tengo que venderla ahora, ¿no? ¿Cómo la vendo? Es muy distinto en un momento dado volverte vicioso y decir, lo venderé solo en ferias de libro, pero cuando ya no están, que es lo que sucedió en la pandemia, te das cuenta de todo lo que carecías, ¿no? De todo lo que no construiste porque te quedas esclavado en las ferias de libro o en los encuentros presenciales para vender tu obra. Y ahí es cuando dices, bueno, sí, lo puedo vender en Argentina, pero ¿cómo convenzo a un argentino de que la compre siendo yo mexicana, ¿no? Y ahí es donde esta parte de la liga te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque hay compañeros que ya pasaron también por esa cruda realidad de que también se dieron cuenta de la distribución, que llegan en un momento dado a aconsejarte de, mira, esto es lo que nosotros estamos enfrentando, podemos armar este plan de acción, podemos promocionar entre nosotros. Yo conozco a alguien que entra en librerías, yo conozco a alguien que hace esto, y esa es una de las fuerzas que tiene la liga. Además de que tú te das cuenta de las alianzas que puedes hacer. Por ejemplo, si hay un colega que también tiene libros infantiles y tú manejas un material hacia niños, entonces ahí puedes hacer una alianza donde los dos podemos vender un paquete de libros y a partir de ahí llegar a un nuevo mercado, ¿no? O incluso entre los dos podemos convencer a otras áreas comerciales para que apoyen este tipo de cuestión. Y eso también es algo que la liga permite. Al ser ya varias editoriales, ahora sí, como dicen, los números pesan, entonces podemos en un momento dado hacer acuerdos comerciales con alianzas más grandes, con cámaras de comercio, con diferentes partes del sector privado, que también ayuda a que los libros empiecen a darse a conocer y se puedan comercializar
obviamente es algo que tiene que ser constante de construcción y bajo la idea de que entre más es mejor y que tienes que estar abierto con esa disposición. Creo que la época en que uno hacía todo solo y a pesar de que todos somos una sola persona con 10,000 roles dentro de nuestra editorial, no necesariamente todo se tiene que hacer solo. Y la parte de la Liga de Editores te permite darte cuenta de que en conjunto podemos llegar a más mercado y también en conjunto podemos enfrentar los retos que nos llegue a dar el mercado. Pues sí, me gustaría, digamos, con esta estructura, hablar, Jorge, del concepto de la construcción de mercado y por lo tanto de lectores. Quiero tomar la participación de Alejandro Senker. Gracias por estarnos escuchando. Dice, bueno, si vemos el bajísimo índice de lectura en México, hay un universo inmenso de oportunidades de construcción de mercado. Justo es ahí ese asunto de ir seduciendo y construyendo a estos lectores, ¿no? Pero para eso necesitamos fomentar el gusto por la lectura. Hay teóricamente millones de potenciales lectores. Eso nos queda clarísimo y creo que ¿qué comentario harías tú al respecto de esto, Jorge? Bueno, sí es cierto, ¿no? Tenemos ahí un gran potencial, hay un gran mercado, pero no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Porque ya con los medios actuales que tenemos para la distribución de libros, no necesariamente tendríamos por qué focalizarnos nada más en México, pero obviamente es nuestro mercado local y es ahí en donde te tienes que centrar al inicio, ¿no? Pero como decía hace rato, el problema sigue siendo de recursos, ¿no? O sea, como editorial independiente, de manera individual, es muy difícil emprender este tipo de proyectos para generar lectores. Realmente, cuando vemos los números, es ahí en donde empezamos a tropezarnos. Por eso es tan importante lo que decía Berenice, ¿no? Proyectos en los que muchas editoriales independientes nos unimos, como en este de la ley, es lo que nos ayuda. Nosotros lo hemos visto con el poco tiempo que llevamos trabajando con la ley, y la verdad es que hemos visto que los números, por ejemplo, de visitantes a las páginas, a la misma página de la ley, pues aumentan considerablemente, ¿no? Entonces, un poquito pasa por empezar a hacer ruidos. Yo honestamente no sabría bien qué estrategias, más allá de las que involucran, que, por ejemplo, vayas a las escuelas, como hacen las grandes editoriales, ¿no? Que tienen un mercado inmenso a través de gestores que tienen en las propias escuelas. Más allá de eso, la verdad creo que lo que está a nuestro alcance como editoriales independientes, pues creo que es hacer algo que nos represente dentro de las redes sociales, porque realmente lo que tenemos a nuestra mano, pues lo voy a decir tal cual, ¿no? Son todas las herramientas de low cost, son todas las herramientas que puedan ser gratuitas, son todas aquellas en las que podamos hacer una especie de vaquita, de cooperarnos, y así de repente hacer un esfuerzo que sea de pago, ¿no? Pero las editoriales independientes, hay que decirlo, estamos normalmente viendo cuáles son las herramientas que podemos utilizar en todos los sentidos, pero que nos cuesten lo menos posible, en las que nos involucremos las mismas personas que estamos en la editorial, que no tengas que contratar a alguien, que no tengas que contratar siquiera a un tercero al que le pagues como servicio, sino que sea algo que esté dentro de nuestras propias competencias, ¿no? A mí me gustaría subrayar eso porque realmente sí hace mucha diferencia en todos los aspectos y fundamentalmente en este de la promoción de la lectura. Mientras que otras editoriales pueden no solo invertir dinero de sus propios recursos como editorial, sino la verdad es que también pueden conseguir dinero de fondos de gobierno. Las editoriales independientes estamos en absoluta desventaja frente a eso. ¿Y cómo has construido entonces a tu lector? ¿Cómo has construido tu mercado? ¿Dónde estás, Jorge? Mira, nosotros aprovechamos mucho los canales virtuales y eso yo creo que es súper importante, ¿no? Porque yo sí vi cuando empezó la pandemia, vi a editoriales que se alarmaban y no eran editoriales pequeñas precisamente, pero estaban alarmadas por lo que iba a pasar cuando empezaron a cerrar las librerías. Entonces, hay un mundo de diferencia cuando te das cuenta de que de repente este ecosistema de distribución era demasiado frágil, ¿no? Pero no lo habíamos notado. Entonces, muchas de las editoriales no estaban preparadas
para pasar sus libros a un terreno en el que las librerías tuvieran que estar cerradas y se tuvieran que vender los libros ya no físicamente, sino de manera virtual, ¿no? Sin contacto al menos. Entonces, ahí es donde sí hay una gran diferencia y nosotros desde hace años hemos estado ya en ese terreno. Entonces, la manera en la que construimos nuestros lectores, pues es haciendo promoción de nuestras obras. Sí hacemos presentaciones cuando fue posible antes de la pandemia, pues hacemos presentaciones, creo que es algo muy normal en las editoriales independientes que hagamos presentaciones en librerías, en cafés, en preparatorias, en secundarias y eventualmente muy de la mano con los autores y autoras. Yo creo que ahí está también un detalle súper importante que nos distingue como editoriales independientes, porque sí trabajamos muy de la mano con los autores y muchas veces los autores y autoras son quienes hacen mucha promoción. Entonces son ellos quienes consiguen una presentación, una preparatoria, una entrevista en la radio, una entrevista para un periódico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va por ahí, pero evidentemente si no tienes disponibilidad de tu catálogo, hay mucha diferencia. Es muchísimo, muy distinto que tengas tus libros, por ejemplo, ahora que empezó la pandemia, y de repente descubres que tienes un montón de libros en la bodega, a que digas, bueno, estos ya no los puedo distribuir en librerías, pero tengo todos los demás canales, entonces no me cierro a la posibilidad de publicar en Amazon virtual, no me cierro a Porrúa, no me cierro a Gandhi, no me cierro a Apple, no me cierro a ninguno de esos canales, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una gran diferencia, más allá, insisto, de cómo se ha satanizado todo esto de que, por ejemplo, Amazon, sí se entiende que es un monstruo, que es muy voraz, que de repente te pide, no sé, una parte importante de las regalías, por ejemplo, ¿no? O que consume a otros negocios más pequeños. Pero lo mismo pasa con las otras, pues, insisto. Lo mismo pasa con grandes cadenas libreras que consumen a las pequeñas y lo mismo pasa con las grandes editoriales que luego construyen sus propios medios de distribución, ¿no? Y lo mismo pasa también con otros monstruos de distribución, por decir un caso, ¿quién no se acuerda del caso de Kiching, ¿no? Kiching, que todavía existe y que es esta plataforma de distribución de todo tipo de productos, pero que de repente pues empezó a cambiar sus políticas de pago y pues empezó a dejar sin pago a muchas personas, ¿no? Entonces, de repente empezamos a satanizar a las plataformas, pero a lo mejor no es la plataforma en sí, a lo mejor no es el modelo en sí, sino de repente pues son fallas que tienen que ver más con las personas que con la plataforma misma, ¿no? Entonces, Kiching todavía existe, pero las editoriales independientes que tenían o que teníamos un canal de ventas en Kiching, pues descubrimos que no pasaba nada, o sea, el mundo no se acabó cuando Kiching dejó de pagar, ¿no? Evidentemente hay muchas más plataformas por el estilo y muchas de las editoriales independientes, ahora lo vemos, han construido también sus propias plataformas. Entonces, creo que va de la mano esta construcción de los lectores y de las personas que consumen tus libros, pues va de la mano evidentemente de que estés disponible en tantos canales como te sea posible. Entonces, bueno, por un lado estamos hablando de las diferentes estrategias de visualización, de conexión, y de ahí toda una estrategia de comercialización a partir, por ejemplo, de esto de ley. Y Alejandro Senker también nos recuerda la Reli y nos recuerda también los proyectos como Libra Antártida de distribución bajo demanda. Esas serían parte de los retos a ir resolviendo, es decir, obviamente nosotros como editores universitarios de pronto pensamos estar en la nube no resuelve muchas cosas si no hay un mercado, ¿no? Les digo, lo mismo tenemos bodegas físicas como bodegas en la nube y por lo menos cuando están físicas te tropiezas con ellas, ¿no? O huelen a algo. En cambio, estando en la nube, pues puede ser un asunto donde te pierdas, ¿no? Justo en esa inmensidad y en esa universalidad que bien decía Jorge, que ya no es solamente un reto nacional, sino es un reto ya mucho más allá de las fronteras por lo líquido que se está convirtiendo el mercado y de ahí un reto para la distribución y la comercialización de este uno a uno, ¿no, Berenice? Sí, o sea, en un momento dado puedes tener acceso a muchas plataformas, o sea, puedes subir tu libro a Amazon, pero obviamente como un stand físico, si tú no le das una continuidad y un trabajo alrededor de que esté en Amazon, no se va a vender. Y luego aparecen estos comentarios de, esas plataformas no
sirven. Obviamente no van a servir si tú no vendes. Así de sencillo. Amazon es el stand que pagaste, pero si tú no llevas un vendedor y un librero para ponerlo, pues ¿qué vas a vender, no? Y creo que ahí eso es parte también que llegamos a enfrentar muchas veces las editoriales, que yo lo enmarcaría como la ignorancia. Como mencionaba Jorge, que muchas veces ignoramos ciertas convocatorias que hace el gobierno federal para compras de libros. En un momento dado podemos ignorar otros elementos, ¿no? Yo me llegué a topar en ese momento de la pandemia con colegas que pues no sabían que era un EPUB, ¿no? Y no sabían dónde se tenía que transformar su libro en un formato virtual y creían que con el PDF pues era suficiente, ¿no? Y tampoco sabían estos candados para que no se fueran a piratear el libro y elementos. Y en un momento dado ellos llegaban a esta angustia de, bueno, ¿y a quién le pregunto? ¿En dónde me informo, no? O sea, porque me aparece un listado de proveedores que me cobran por asesorarme y ayudarme a resolver esto, ¿no? Y en un momento dado esta conexión pues llega de, oye, mira, yo revisé esto, yo vi esto y esto te aconsejo, ¿no? Que en un momento dado es algo que llegamos a hacer entre los mismos editores, el tener esta relación y compartir como estas penas y ver quién las ahoga primero en alcohol. Pero también es un poco tienes que informarte, ¿no? O sea, es un hecho, los retos de comercialización, de visualización, siempre van a existir y siempre han existido. Aunque no existiera el Internet, ibas a tener problemas para vender el libro, punto. Entonces, al final de cuentas, nosotros también debemos tener la responsabilidad de dejar de ser ignorantes de nuestro mercado y de nuestras acciones comerciales y empezar a ver qué podemos hacer en nuestro alcance, ¿no? Yo me llegué a topar, aunque hago cómic, me llegué a topar una temporada que no tenía diseñador para la publicidad. Y como dijo Jorge, pues tuve que decir, Canvas se ve tan bonito y empezar a usarlo, ¿no? Y empezar a usar la estrategia de cómo con Canvas voy a promocionar que voy a estar en tal lado o que el libro se va a presentar en esto. Y también debemos tener la humildad de aceptar que hay otras áreas creativas que nos pueden ayudar. En un momento dado también me he topado con colegas que tienen un prejuicio muy fuerte hacia los booktubers, pero al final de cuentas los booktubers es un escaparate y hay una variedad de booktubers que puedes encontrar a aquella persona que le guste tu libro y que tenga a la gente que le pueda gustar tu libro, pero debes tener la humildad de aceptar que la gente que hace este tipo de videos puede ser parte de tu medio editorial y también de tu medio comercial. Si tú en un momento dado vas con el prejuicio de no, jamás hablaré con un booktuber hasta que la tumba llegue, entonces, discúlpame, pero ya te cerraste una línea comercial. Y creo que eso es lo más fuerte, el tener que romper tus prejuicios y tu ignorancia para vender más. Y no todo sirve para todos, es decir, lo que a un libro le puede funcionar, a otro no, y también el carácter que tiene para relacionarse con ciertos espacios de visibilidad y de comercialización no van a ser lo mismo para un editor que para otro o para un autor que otro. Eso es parte de ese, según yo, uno a uno. Y por eso también el concepto de bajo demanda en un esquema como el editor independiente, alternativo o emergente, es mucho más sencillo manejarlo porque sabes que vas a llegar en ese uno a uno. El costo podría ser mayor, pero puede ser mucho más acertado, ¿no? Y también, bueno, pues recordar también que existen estas librerías que aunque ahorita se cerraron, seguramente con esta capacidad que tiene el mexicano van a volver a emerger diferentes librerías de barrio, librerías que atiendan a un público específico donde el trabajo de bajo demanda puede ser muy funcional en algún momento, pero también la posibilidad de tener este contacto, de no estar en todos lados, pero sí estar en ese lugar a través de las plataformas. Y creo que ahí eso hace que, bueno, el día de mañana platicaremos sobre las ventajas de vivir con redes de apoyo, ¿no? Que forma parte de, ¿no? De estas alianzas multifactoriales y de todas las ramas de la edición. Y de ahí, bueno, pues encontrar este aspecto de entender que cada libro es un
no es un objeto cualquiera, es el objeto que está buscando a ese lector y por lo tanto el estar en tipos ferias como las que vivimos en el Rematón o las que se están viviendo en Babel o todas estas llegan con mucho más aprecio a las comunidades porque no son esas grandes ferias tipo Zócalo donde te da un calor de los 1000 demonios, te pierdes entre tanto libro y ya no sabes si viste, oíste o decidiste algo, ¿no? Digamos, hay gente que está hecha para las grandes ferias, pero habemos otros que nos gustan así como tranquilitas, ¿no? Es decir, y si me das la oportunidad de platicar sobre ello. Jorge, tus experiencias en ferias, cuéntame. Mira, nosotros participamos poco en ferias, porque, bueno, cuando nos invitan, preferimos ir a estas ferias en donde de alguna manera se garantiza cierto tráfico de potenciales lectores, ¿no? Y normalmente estas son ferias, pues, pequeñas, como tú dices, pero bueno, nos ha ido bien, ¿no? El problema es que hay que distinguir que hay este tipo de ferias a donde vas y haces un poquito, como dirían los mercadólogos, un poquito haces top of mind, ¿no? O sea, vas como a hacer presencia de marca, no necesariamente vas a vender. Aprovechas que son ferias gratuitas, te invitan y no hay costo por stand, pero la verdad es que muchas de estas ferias, hay que también decirlo, están hechas más para el lucimiento político, ¿no? O sea, a veces nos ha tocado ir a ferias en donde se organiza solamente para que vaya el presidente municipal, la inaugure y se vea que están haciendo ciertos esfuerzos con la cultura, ¿no? Pero no hacen ningún esfuerzo por promover, por ejemplo, que vayan a escuelas, por hacer publicidad, que la gente pase al menos, o sea, nos ha tocado ir a ferias acá en Jalisco y la verdad hasta parece que la gente le saca la vuelta a la plaza para no tener que atravesar la feria, ¿no? Entonces, la verdad es que a veces vas y haces como este esfuerzo nada más de top of mind, de tratar de ser visible como editorial, ¿no? Y están las otras ferias, que son las ferias grandes, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde yo creo que son pocas las editoriales que logran hacer rentable un stand. O sea, los precios de estas ferias son inaccesibles para muchos editores independientes y eso explica que algunas se tengan que aliar, tengan que hacer equipo con otros editoriales y entre 3, 4, 5 editoriales renten un stand, ¿no? O que haya incluso stands en donde puedas rentar libreros o puedes rentar espacios de libreros. O sea, de esa dimensión es el costo de una feria, ¿no? Entonces, muchas veces es buena la pregunta porque desde afuera, el que va y compra un libro cree que vas y te haces millonario con las ferias. La verdad es que no es cierto. El que se hace millonario es el que organiza la feria. Pero tú que llevas los libros, la verdad es que rara vez sales con dinero. Sales a raya muchas veces, ¿no? Pero terminas perdiendo los libros. Entonces, ahí yo creo que sí es donde deberíamos de poner los ojos para decirle a las autoridades que, pues, ahí, si quieren apoyar la cultura, ahí es donde tienen que hacerlo, ¿no? Porque solo pueden estar las grandes editoriales que no necesitan ningún apoyo y que de repente sí los reciben, porque pues te pueden rentar la media feria y no pasa nada, ¿no? Y terminas consiguiendo en la feria los mismos libros que ibas a conseguir todo el año en cualquier otra librería. Entonces, para nosotros, para las editoras independientes, son inaccesibles estas ferias como la FIL de Guadalajara. Es dificilísimo que puedas pagar un stand y que no termines perdiendo dinero. Entonces, es buena la pregunta, insisto, por eso, porque la gente cree que bueno, ir a la feria es facilísimo, no cuesta nada, vendes millones de libros, te regresas con las bolsas llenas de billetes. No es así, la verdad es que no es así, como negocio no es lo mejor para las editores independientes. Yo me atrevería a decir que difícilmente hay experiencias positivas en este sentido para las editoriales. Creo que más bien aprovechas como editorial para hacer publicidad y decir, aquí estoy, existo, tengo cierto prestigio, por eso estoy en la feria del libro. Hay casos, a mí me ha tocado, que por ejemplo me llaman para hacerme una entrevista, ¿no? O algún medio X de Guadalajara, y después de terminar la entrevista me preguntan, oye, vas a estar en la Feria del Libro, ¿verdad? ¿Sabes qué? No, este año no vamos a estar en la Feria del Libro. Ay, es que, ¿qué crees? La entrevista solo es para gente que va a estar en la Feria del Libro, ¿no? Entonces, incluso en eso influye todo esto de las ferias. Hay que pagar piso, o no sé cómo le llaman por acá,
de manera muy fea, pero hay que pagar piso para estar en las ferias del libro y no necesariamente representa un buen negocio, como tampoco necesariamente representa un buen negocio estar en exhibición en las librerías de cadenas, ¿no? Por eso insisto, de repente como que satanizamos mucho las plataformas de distribución, pero para nosotros es lo que está a nuestro alcance y la verdad es que, pues, al menos en Amazon yo no tengo que pagar el 50% de lo que cuesta el libro. Bueno, para ir cerrando esta conversación que, bueno, pues resulta como muy interesante y creo que algo que estamos buscando y estamos aprovechando ahora que tenemos pues, digamos, transparentar nuestras charlas. Yo creo que difícilmente el público, el radio escucha o el que está ahorita en el Face o lo verá posteriormente, sabe de las cosas que suceden detrás de todo esto. Creo que Interlínea lo que busca al hacer esta visibilidad de estas conversaciones y decirle al público, miren lo que conversamos tras bambalinas, miren quiénes somos, cuáles son nuestros problemas, se dan cuenta a este tipo de cosas, creo que vamos construyendo ahí esa cultura editorial y nos vamos profesionalizando. Berenice, pues me la he encontrado en algunos eventos, pero tengo claro alguno, pero nos hemos encontrado en estos espacios donde nos damos la oportunidad de escuchar al otro, de vernos al otro, y ahorita Babel y todas estas mesas y estas discusiones abiertas a público general, pues yo creo que vamos a contribuir a este cambio, ¿no? De paradigma y del reconocimiento de lo que es un editor cualquiera, independiente, comercial, con sus pros, contras y demás, lo que significa una feria, pero también yo nada más abono, estas mesas son muy interesantes, pero generalmente son a puerta cerrada, eran a puerta cerrada, ahora son a puerta abierta, y las ferias no es realmente para hacer negocio en terrenos de la venta, ¿no? Del libro, eso no, sino de las relaciones personales. Berenice y yo nos conocimos gracias a estos encuentros y creo que a mí me ha permitido caminar por los pasillos de la feria, no solamente para encontrarme proyectos editoriales en términos de libro en sí, ¿no? Sino del proyecto editorial, ¿no? De lo que significa esa propuesta para la construcción de distintos perfiles de lectores. Y eso es algo que disfrutamos, ¿no, Berenice? Yo lo disfruto. Sí, de hecho, yo la verdad siempre recuerdo con mucho cariño todos los eventos, tanto de ferias de libro como de cómics, incluso aquellos donde a lo mejor solo vendí un cómic en 3 días, pero bueno, en mi caso tal vez puedo pecar de optimista, pero siempre me ha dado resultado una feria de libro. Recuerdo mucho una feria que se realizó en la alcaldía Benito Juárez, que yo al último día fue así como de, ay, ¿para qué vine? No vendí nada, etcétera, etcétera. Y de repente al último momento llegó una persona que era una maestra y ella me invitó a la feria donde más vendí como nunca. Y fue por estar en ese momento, en ese instante, ¿no? Y el haberme quedado todos los días. Entonces considero que tienes razón en un aspecto, tienes razón, Sofía, un aspecto importante de las ferias, bueno, obviamente todos queremos vender, pero también está esta venta por el famoso networking, esta venta de que tú puedes realizar diferentes proyectos con más contactos. Yo he tenido oportunidad de seguir en ferias en su época prepandemia, porque había alguien que me encontraba en una feria de libro y me invitaba y me decía, oye, ¿sabes qué? Estoy organizando la de Zacatecas, la de San Luis Potosí, la de Jalapa, y queremos que vaya gente de cómic. Ah, perfecto, hablemos. Y por eso fui brincando de feria en feria por esos contactos y hasta el día de hoy, incluso en época de pandemia, me llegaron a hablar y decirme, oye, ¿sabes qué? No quieres poner tus libros en mi plataforma. Y eso es lo que yo rescato mucho, la interacción que tú puedes hacer con diferentes personas, porque conocí gente de distintos medios, por ejemplo, a Interlínea de Cultura Editorial, que yo desconocía en ese momento de que ustedes llevaban este proyecto y que me pareció increíble. Y fue como de, wow, hay gente haciendo esto y me enteré porque estaba en este evento, ¿no? Y también de los lectores, yo me he llegado a topar lectores que me han seguido en ferias, o sea, que dijeron, yo sabía que ibas a estar en Felic, yo sabía que estabas en el Zócalo, sabía que estabas en el remate, y te van siguiendo.
Y también creo que cuando tú aceptas una feria de libro como editorial independiente, debes tener el compromiso de decir, voy a regresar el siguiente año, porque, bueno, a nivel personal, a mí me pasó que me invitaban y me pagaban el stand, pero obviamente el siguiente año le tocaba a otra persona, ¿no? Y en ese momento, pues era de, podré regresar a Zacatecas, podré regresar a San Luis Potosí y los lectores que sembré aquí, ¿cómo van a seguir mi obra, no? Y ahí es donde ya te das cuenta de, bueno, pues será librería, será redes sociales, y entonces generas una estrategia para seguir presente. Y creo que esa es la fuerza y la magia de los eventos presenciales y que espero que poco a poco los virtuales vayan obteniéndolo, de poder seguir manteniendo estos contactos y ventas al corto y largo plazo. Yo siempre estoy convencida de que se abren abanicos, no se cierran. Tenemos el libro físico y digital, tenemos lo presencial y lo virtual. Oigan, se me estaba ocurriendo, el día de ayer empecé a mostrar en la plática del día de ayer el inicio de un reportaje que hicimos sobre editoriales independientes y que está en el canal YouTube. Este dura como 15 minutos. ¿Les parece pertinente que lo veamos? Está muy lindo, está elaborado por los alumnos de Servicio Social de Comunicación, basado en los testimonios que recabamos de Interlínea, tanto en Pátzcuaro como Babel Pátzcuaro y el rematón en Tlalpan. Entonces, las imágenes también dicen muchas cosas y cómo estos chicos fueron construyendo a partir de escucharlos un lenguaje para hacer un reportaje. ¿Les parece que es un abuso pasarlo o lo pasamos? Total, podemos hacer como dicen, somos independientes, somos autónomos y hacemos lo que se nos da la gana, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Lo pasamos? ¿Sí? Adelante, por mí está bien. Perfecto. Yo digo que sí. Ay, gracias. Tenemos aquí dos reportajes, uno de Filuni, donde entrevistamos a todos aquellos que estaban tras bambalinas en la Feria del Libro de la universidad, es decir, el que estaba en la taquilla, el que estaba vendiendo, ¿no? Porque todos ellos se ven menos todavía, ¿no? Pero aquí tenemos este. Pues volviéndolo a escuchar, abonó mucho a lo que estábamos conversando, ¿no? Como varias estrategias, aunque haya sido hace 2 años, sigue muy vigente, ¿no? ¿Qué opinan? Nada más para ir cerrando, porque creo que ya nos colgamos un poquitín, pero la verdad me gustó volverlo a ver, que hacía un rato que no veía este reportaje que hicieron los chicos. Pues muy, muy vigente, ¿no? Todo lo que se dice ahí, y casualmente fue hace 2 años, o sea que esto coincide, llevamos como un poquito más de año, vamos a decir año y medio con esto de la pandemia, o sea que fue justito antes de esto, ¿no? A mí me gustaría, pues, concluir nada más redondeando, un poquito, abonando con lo que acabamos de ver del documental, que sí existen muchas alternativas de distribución fuera del canal tradicional, ¿no? Pero no hay que desdeñar esta parte, o sea, mientras más canales tengas, pues mucho mejor, ¿no? Actualmente existen ya más canales de distribución, tanto locales como mundiales, y tendríamos que aprovecharlos, sobre todo en este contexto de pandemia, más allá de que cada uno de estos canales tenga sus bemoles. Los tradicionales y los alternativos siempre van a tener algún detallito que podamos criticarles, ¿no? Aquí mismo en México sí me gustaría subrayar este caso de Librántida que comentaban hace rato, porque realmente parece sencillo, pero es muy complicado este tipo de emprendimientos de impresión sobre demanda, ¿eh? Entonces, Librántida es este emprendimiento local que ofrece distribución de libros impresos sobre demanda, es decir, que no necesitas stock, no necesitas estar imprimiendo libros, sino que se vende uno, se imprime uno y se manda uno, ¿no? Y que tiene canales importantes como Gandhi y como Samos, que para México son súper canales, ¿no? Entonces no tienes stock, evidentemente esto ahorita en un contexto de pandemia, pues es increíble que sin tener stock puedas distribuir libros en papel, ¿no? Entonces, yo concluiría por ese lado, porque estoy casi seguro de que pues las editoriales independientes hemos sobrevivido a la pandemia, hay que decirlo, hay negocios que simplemente han desaparecido. Afortunadamente las editoriales independientes seguimos aquí de pie, pero yo estoy seguro de que hemos sobrevivido en cierta medida porque pues nos montamos a tiempo a esto de la distribución alternativa, ¿no? Cuando se cerraron las librerías, pues tuvimos que encontrar canales que nos permitieran, por ejemplo,
seguir distribuyendo libros en papel sin haber mandado libros a la imprenta. Entonces, eso lo posibilita la impresión sobre demanda. Mi conclusión sería eso, ¿no? Tenemos hoy más canales que nunca, canales locales, canales internacionales. Tenemos simplemente muchísimas herramientas con las que hace, no sé, tal vez 10 años ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Entonces, simplemente para las editoriales independientes sería como, pues decir, simplemente hay que aprovecharlas, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Berenice, una conclusión, cierre, Claro. si es que se puede. Pues considero que para esta parte de la comercialización, la palabra clave es conexión. El tener el acceso a las diferentes plataformas, tomando en base la parte de en línea, así como el tener diferentes puntos de venta, tiene que ver mucho con las conexiones que tú realices. Y en este caso, grupos como la Liga de Editoriales Independientes, la parte de eventos como el Encuentro de Babel, te permite llevar a cabo este tipo de conexiones. Puedes encontrar, por ejemplo, a proveedores como la parte de la plataforma de Atlántida, donde en un momento dado puede estar en el mismo evento virtual o presencial donde tú estás presentando tus obras. Ahí haces una conexión de, no sabía que existía esta opción, y a la vez Atlántida hace la conexión de, mira, una nueva editorial para que pueda comercializarse. Entonces, eso creo que esa es la parte importante. La nueva comercialización tiene que ver con conexiones a todos los niveles. Conexiones con tu equipo de trabajo, conexiones con los diferentes distribuidores, proveedores, y también conexiones con lectores y otros actores culturales que puedes encontrar en diferentes medios creativos. Eso es lo que te va a permitir seguir vendiendo. Pues sí, con eso dejamos abierta entonces la siguiente mesa, que sería el día de mañana, donde vamos a hablar de redes necesarias. Ya hemos estado tocando justo ese punto, está presente. Mañana seguro, cuando hablemos de redes necesarias, saldrá el tema de comercialización y de mercado y de la edición. Es un tema que es circular, es muy difícil fragmentar. Y bueno, la idea es la reconstrucción del ecosistema del libro, donde estará presente Alejandro Senker, Melina Balcázar, Scarlett Mercado, Héctor Vaca, Pat Sánchez y yo. Así es que mañana nos espera una mesa un poquito más extensa. Lamento mucho que Ariel no pudieran asistir el día de hoy. Faltó Pat, supongo que tuvo algún problema de conexión, igual que Ariel Melgar. Pero bueno, pues creo que además el reportaje nos permitió que estuvieran presentes muchos más editores en esta mesa. Como que me acordé y dije, yo creo que ahí vamos a encontrar, ¿no?, esta gran cantidad y esta gran diversidad de opiniones que en conjunto armaron un discurso narrativo muy interesante en este reportaje. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy y que pues formen parte también de esta búsqueda desde Interlínea de dar visibilidad a los diferentes actores, y creo que es un momento de reflexión en el entendido de que, bueno, ahorita estuvieron algunos presentes, pero tenemos la fortuna de que es un proyecto que la gente sigue, los ve desfasados. Esa es otra de las grandes cualidades de estas nuevas herramientas, y posteriormente la colocaremos también en nuestros espacios del canal YouTube. Y bueno, pues estamos tratando de generar este canal YouTube. La gente que nos está siguiendo, pues no solamente que siga el canal de Facebook o el sitio web, sino el canal YouTube. Poco a poco lo estamos alimentando con una serie de testimonios documentales muy interesantes. Pues muchísimas gracias. Gracias, Sofía. Hasta luego. Hasta pronto. Que les vaya muy, muy bien, y hasta pronto.